1. Hola, hola, gente. Sean muy bienvenidos a mi canal. Soy Fernanda y cuento relatos todos los días aquí para ustedes. Si por casualidad tienen algún relato que quieren enviarme, pueden hacerlo al correo electrónico que está justo aquí abajo en la descripción. Y bueno, pero antes, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, de darle like a este video ahora al principio, porque eso ayuda muchísimo a difundirlo aquí en la plataforma y de darle hype al video si les aparece esa opción. Y bueno, gente, ahora sí, dicho todo eso, vamos a lo que nos importa, que es nuestro primer relato, que se llama La música del cementerio. Vamos a ver. Hola Fernanda, suscriptores. ¿Cómo están? Me llamo Elisa, pueden usar mi nombre sin ningún problema. Si aparece algún otro nombre en el relato, ya les adelanto que fueron cambiados. Entonces vamos al relato. El año era 2018, en el mes de junio, y tengo un cierto pavor a ese mes, porque en varios años cosas muy malas han pasado en mi vida. Y saben que eso también le ocurre a mi familia, con los meses de junio y julio. Gente, todos los años lo padecemos. Son 2 meses que cuando pasan sienten ese alivio de respirar hondo. Es exactamente eso. Así que los entiendo perfectamente, no sé si eso le pasa a más personas. Si ustedes que están ahí viendo también tienen eso con algún mes, díganlo aquí en los comentarios. Porque yo también lo tengo con junio y julio. Y Elisa aquí solo con junio. Ella incluso explicó el motivo, pero eso queda para otro momento. Miren, si quieren, pueden mandarlo al canal, ¿de acuerdo? Porque de verdad los entiendo. Bueno, en este año en particular, el tío de Elisa falleció de meningitis. Fue una muerte completamente inesperada, de esas que agarran a todos por sorpresa, sin ninguna señal, sin ningún aviso. Era joven, tenía apenas 48 años y era ese tipo de persona llena de vida, ¿saben? Uno de esos que iluminan cualquier ambiente con solo entrar. Adoraba aventurarse, pescar, acampar, estar al aire libre. Era el tipo de persona que vivía la vida de verdad, con intensidad, con alegría. Elisa incluso dijo que cree haber heredado un poco de ese espíritu aventurero de él. A mí me parece hermoso eso, esa forma de mantener viva la memoria de alguien dentro de uno. Bueno, para que entiendan mejor, voy a contextualizar el lugar. El cementerio donde fue velado quedaba a unos 15 kilómetros de la casa de la abuela Elisa, donde ella vivía en esa época. Cosa de unos 10 minutos en carro, una distancia corta, pero que ese día parecía enorme, cargada de peso y de dolor. El día del velorio, Elisa estaba con sus primos, Guillermo y Gustavo, y estaban sentados en una cafetería que quedaba al lado de las capillas dentro del cementerio. Estaban intentando distraerse un poco, hablar de cualquier cosa que no fuera el momento, porque la energía de ver a alguien querido en un ataúd es algo muy pesado, muy difícil de procesar. Era alrededor de las 6 de la tarde, hacía mucho frío, un frío que calaba los huesos, y el cielo tenía ese tono anaranjado de fin de tarde. Bonito, pero al mismo tiempo extraño, casi inquietante, como si la naturaleza también supiera que algo no estaba bien. Decidieron salir de la cafetería para dar una vuelta, intentar despejarse un poco. Pero en cuanto entraron en los corredores del cementerio, un silencio absurdo se apoderó de todo. Era un silencio diferente al normal, pesado, denso, de ese tipo que eriza la nuca y hace que uno quiera hablar solo para asegurarse de que todavía puede oír algo. Un silencio roto únicamente por el eco de sus propios pasos en el suelo de piedra. Fue entonces cuando lo escucharon. Una música. Los tres se detuvieron casi al mismo tiempo, como si hubieran recibido una señal invisible. Era una melodía suave, delicada, pero de alguna forma profundamente perturbadora. Recordaba mucho esas cajitas de joyas antiguas, ¿saben? Como una bailarina girando lentamente, en un movimiento repetitivo hipnótico. La melodía tenía una cualidad etérea, casi irreal, como si no perteneciera completamente a ese espacio físico.
Lo más extraño de todo era que la música parecía estar cerca y al mismo tiempo distante. No había forma de identificar de dónde venía. No tenía dirección precisa, no tenía fuente aparente. Simplemente estaba ahí, suspendida en el aire frío de esa tarde de junio. Quedaron completamente paralizados por el susto, sin entender absolutamente nada, sin saber qué hacer ni qué pensar. Después de algunos segundos que parecieron una eternidad, volvieron a la capilla en silencio, cada uno cargando esa extrañeza dentro del pecho, y de allí no salieron más hasta el final de la noche. Al día siguiente fue el entierro. Fue doloroso, como todo entierro lo es. La vida, poco a poco, intentó volver a la normalidad, pero no terminó ahí, ni mucho menos. En esa misma semana, algo aún más perturbador comenzó a ocurrir. Esa misma música, sí, exactamente la misma melodía de cajita de joyas que habían escuchado en el cementerio, comenzó a sonar en la casa de la abuela de Elisa. Y no fue solo ella quien la escuchó, todos los que vivían allí también la oyeron, sin excepción. Todos los días, exactamente a las 6 de la tarde, a la misma hora en que la habían escuchado en el cementerio, la música comenzaba. Puntualmente, como si alguien hubiera programado una alarma, siempre a la misma hora, siempre con ese mismo sonido característico de cajita de joyas y siempre sin un origen definido. Nadie podía localizar de dónde venía. No había campana cerca, no parecía venir de ninguna iglesia y tampoco era posible identificar ningún aparato electrónico ni vecino que pudiera estar produciendo ese sonido. Simplemente sonaba, llenaba el ambiente por unos momentos y luego desaparecía. Toda la familia vivía aquello con una mezcla de miedo, extrañeza y, de cierta forma, una curiosidad que ninguno sabía muy bien cómo manejar. Y después de un mes, así como comenzó, sin aviso, sin explicación, simplemente se detuvo y nunca más lo volvieron a escuchar. Además, la puntualidad era demasiado perturbadora para ser coincidencia. Todos los días, a las 6 de la tarde, sin fallar ni una sola vez durante un mes entero. Elisa incluso grabó un video en el patio de la casa de la abuela, intentando capturar la música. Y de fondo, bien distante, todavía se puede escuchar ese ruido característico como el sonido de la cajita de joyas captado por el micrófono del celular. Ella envió ese video junto con el relato y le voy a pedir al editor que lo ponga aquí para que ustedes también lo escuchen.
solo que no lo voy a abrir ahora durante la grabación porque va a interferir con el audio, pero después que termine quiero mucho darle una escucha porque yo también quiero oírlo. Y bueno, ese fue el relato de Lisa. Intrigante además, ¿verdad? Hasta hoy ella no sabe decir si fue algo sobrenatural o simplemente una coincidencia muy extraña e inexplicable. Yo particularmente me quedé pensando mucho en eso. ¿Saben qué se me vino a la cabeza? Que tal vez era el tío de ella intentando, de alguna forma, comunicarse. Una última despedida. Una manera de decir que todo estaba bien, que todavía estaba cerca de alguna forma. Claro que es imposible absolutamente nadie. Pero los pasos continuaban y con ellos una sensación creciente de que no estaba sola, de que había una presencia allí pesada, insistente, que no tenía intención de irse. Dijo que empezó a sentirse completamente perturbada, inquieta, con esa sensación física de que alguien estaba de pie a su lado todo el tiempo, mirando, esperando, hasta que escuchó la voz. Una voz que no era la de ella, no era la de ningún habitante de la casa, no tenía origen identificable. Y la voz decía, clara y repetida, sin parar, devuelve lo que tomaste, devuelve lo que tomaste. Siempre la misma frase, siempre el mismo tono, como una cobranza que no se iba a ir mientras la deuda no fuera pagada. Era como si esa alma estuviera presente de verdad, exigiendo el cumplimiento de la promesa, sin prisa, pero también sin la menor intención de desistir. El miedo se apoderó de ella de una forma que nunca antes había sentido. Un miedo que paraliza, que quita el sueño, que hace que uno cuestione todo lo que cree saber sobre el mundo. Y al día siguiente, sin esperar ni un segundo más, sin darle más oportunidad al miedo de crecer, fue corriendo hasta el cementerio, con el rosario en la mano, y lo devolvió exactamente en la tumba de donde lo había tomado. Y antes de irse, habló en voz alta, con toda la sinceridad que logró reunir. Aquí está su rosario. Puede estar en paz. No voy a tomar más nada de lo suyo. Puede estar tranquilo. Lo dijo como si realmente estuviera hablando con alguien. Y tal vez lo estuviera. Porque fue solo cuando puso el rosario de vuelta en su lugar que todo se detuvo. Los pasos, la voz, la sensación de presencia, todo simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. La casa volvió a ser solo la casa. Ayla dijo que quedó completamente impactada con esa historia. Ella ya sabía que no es bueno tomar cosas del cementerio. Eso todo el mundo lo cree escuchando de alguna manera. Pero eso de hacerle un pedido a un alma ser atendida y después ser cobrada de manera tan directa, tan física, eso era algo que nunca había escuchado antes. En el momento en que la mamá lo contó, las dos se pusieron la piel de gallina. Y yo aquí también, voy a ser honesta. ¿Y ustedes han escuchado hablar de algo así? Déjenlo aquí en los comentarios, porque me quedo muy curiosa por saber si es una creencia más extendida de lo que imaginamos, o si es algo más regional, más específico de ciertas comunidades y familias. Un beso, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Ayla, por compartir eso con nosotros. Qué historia tan increíble y al mismo tiempo aterradora. Yo jamás habría tenido el valor de hacer algo así, pero me alegra que lo haya contado, porque es exactamente ese tipo de relato que uno no olvida tan fácilmente. Qué locura, ¿verdad? Y vamos al siguiente relato, que se llama Cementerio. Hola, Fernanda. Vine a relatar algo que me ocurrió. Me llamo Mariana y puedes decir mi nombre tranquilamente. Bueno, como no te gusta mucho la cháchara, vamos al relato. Allá por mis 6 años de edad, mi mamá tenía la costumbre de lavar las tumbas de nuestros parientes que habían fallecido. Y para mí era toda una fiesta, porque no entendía muy bien el peso de todo eso. Era niña, ¿verdad? Y los niños ven el mundo de una manera completamente diferente. Incluso decía, ¿cuál sería mi tumba? Dios mío, mente de niña, ¿verdad? Pero en fin, en ese lugar había una tumba de cemento en el suelo que era de color rosado, rosado.
No tenía lápida, no tenía nombre, no tenía fecha de nacimiento ni de fallecimiento. Nada. Era solo una tumba vieja y rosada, sin identidad, sin historia aparente, al menos ninguna que pudiéramos leer. Y cada vez que íbamos hasta allá, yo pasaba por esa tumba y le entregaba unas florecitas. Era un gesto simple, espontáneo, de esos que los niños hacen sin pensarlo mucho, pero con un corazón lleno de genuino cariño. Hasta que un día, gente, de la nada, simplemente decidí ponerle nombre a quien estaba allí. Como la tumba era rosada, pensé que debía ser una niñita y decidí llamarla Gabriela. A partir de entonces, cada vez que pasaba por allí, la llamaba por su nombre, le entregaba las florecitas y conversaba con ella como si fuera una amiga de verdad. Era una amistad imaginaria, al menos eso parecía. Una niña de 6 años creando un vínculo con alguien que nunca conoció, pero que de alguna forma sentía que estaba presente. Hasta que un día, y gente, eso no lo olvido nunca, jamás en mi vida, estaba haciéndole una caricia a la tumba, con la mano extendida sobre el cemento rosado y frío, y dije en voz alta, llena de inocencia, ay Gabriela, cómo quisiera que estuvieras aquí para que pudiéramos jugar, que pudiéramos correr, divertirnos, hacer todo lo que hacen los niños. Y fue ahí, Fernanda, que lo sentí. Dos manos. Dos manos que me jalaban hacia la tumba, con una fuerza que no era de niño, no era de adulto, no era de nada que yo pudiera identificar como humano. Era una fuerza diferente, una fuerza que venía de abajo, de adentro. Con mucho miedo de lo que acababa de vivir y también, de cierta manera, con una tristeza que no sabía explicar en ese momento, como si una amistad que había creado en mi corazón se hubiera revelado como algo completamente diferente a lo que imaginaba. Bueno, solo sé que nunca más me acerqué a esa tumba, nunca más. Y cuando les cuento esto a las personas, la reacción más común es la duda. Dicen que era una niña, que imaginé demasiado, que el miedo y la fantasía se mezclaron de una manera que pareció real, pero no lo era. Pero tengo absoluta certeza de que eso ocurrió. Sentí esas manos. Mi mamá vio esa fuerza. Y hasta hoy, con 21 años de edad, cargo esa memoria con una claridad que el tiempo no ha borrado ni un poco. Hay cosas que simplemente no se olvidan, no importa cuánto uno intente racionalizarlas. Bueno, Fernanda, ese fue mi relato. Amo tus videos, eres mi terapia. Un beso para ti y para tus gatitos y disculpa los errores de español. Me encantaría mucho saber tu opinión sobre esto. Un beso, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pero oye, ¿no dijiste que querías jugar con ella? Ella vino desde el quinto infierno a jugar contigo. Debe haberse molestado, ¿verdad?
de haber pensado, pero ahora que vine ya no quiere jugar. Estoy bromeando, claro, pero hablando en serio ahora, creo que es muy probable que no fuera el espíritu de ninguna niña el que estaba allí, porque cuando uno crea un vínculo con un lugar, va siempre, conversa, lleva flores, le pone nombre, eso termina llamando la atención de otras cosas también, ¿entienden? Y esas otras cosas no siempre son buenas, no siempre tienen buenas intenciones. Es muy probable que fuera algún egún, algún obsesionante, alguna energía que se aprovechó de la inocencia de Mariana, de la apertura que ella creó sin saberlo, y fue alimentándose de ese vínculo poco a poco, hasta llegar al momento en que intentó actuar de verdad. Y menos mal que su mamá estaba cerca, y llegó a tiempo porque no quiero ni imaginar lo que podría haber pasado. Los sepultureros fueron retirando los restos y los otros ataúdes que estaban posicionados encima de Abigail, pues ella era la última, la más profunda. Y cuando finalmente llegaron a ella, Fernanda, pásmense, el ataúd estaba intacto, perfecto, sin ninguna señal de deterioro, sin putrefacción, sin marcas del tiempo. Cualquier persona que entiende mínimamente del tema sabe que eso no es normal. Con el tiempo, los líquidos, los gusanos, la humedad, todo contribuye a que el ataúd se descomponga junto con lo que está adentro. Pero el de Abigail parecía haber sido colocado allí la víspera. Los sepultureros, experimentados y acostumbrados a todo tipo de situaciones, inmediatamente se dieron cuenta de que aquello no era algo común. Se pusieron inquietos, intercambiaron miradas y con cuidado redobrado retiraron el ataúd de la tumba y lo abrieron. Y entonces, pásmense de nuevo. Abigail estaba intacta. Ropa, piel, cabello, todo absolutamente perfecto. Parecía que acababa de morir. No había ninguna señal de descomposición, ninguna alteración visible en el cuerpo. Era como si esos 10 años simplemente no hubieran pasado para ella. Ahora, sé que algunas personas pueden argumentar que existen cuerpos que se preservan por más tiempo del esperado, especialmente en casos de uso prolongado de ciertos medicamentos que pueden alterar la composición química del cuerpo y retardar la descomposición. Y es exactamente por eso que me aseguré de enfatizar allá al principio que Abigail no tomaba ningún medicamento. Ninguno. Y además, gente, no era solo el cuerpo. Las flores también estaban intactas. En cuanto los sepultureros abrieron el ataúd, el ambiente fue instantáneamente invadido por un aroma inconfundible de rosas y de las otras flores que componían el adorno del féretro. Un perfume fuerte, fresco, como si esas flores hubieran sido colocadas allí ese mismo día. Todo el mundo comenzó a gritar. Mi abuela, que era una niña, comenzó a berrear y a llorar de miedo y de asombro. Los sepultureros se persignaban y rezaban en voz alta, porque incluso para personas acostumbradas a la muerte, aquello estaba más allá de cualquier cosa que hubieran visto. Al final llamaron a la administración del cementerio, que fue a analizar el caso. Y la decisión que se tomó fue poner a Abigail en una sala, echarle cal por encima para forzar la descomposición y cerrar. Mi abuela no sabe qué ocurrió después de eso, porque su mamá nunca le contó el desenlace. Y esa laguna, ese silencio, de cierta forma hace que la historia sea aún más perturbadora. Bueno, me quedo pensando en todo esto y me pregunto, ¿cómo puede ser que el cuerpo, las flores y el ataúd estuvieran todos intactos después de 10 años? ¿No sería un caso para un estudio científico? Mi mamá incluso bromea diciendo que tal vez Abigail era alguna santa, porque que ella sepa, en la Iglesia Católica, todos los que fueron canonizados necesitan tener los restos mortales intactos.
Y en el caso de Abigail, no fue solo el cuerpo, sino absolutamente todo a su alrededor. Yo, particularmente, me incliné más hacia la teoría de que tal vez en vida ella tenía que ver con algún tipo de magia o brujería, que tal vez alguna fuerza sobrenatural mantenía su cuerpo y todo lo que la rodeaba preservado por alguna razón que no podemos comprender completamente. Y puede que eso también esté relacionado con su muerte prematura, ¿verdad? Porque cuando no se tiene explicación para algo, a veces la respuesta está en otra dimensión que nuestra lógica todavía no alcanza. ¿Y tú que estás ahí viendo? ¿Qué crees que pudo haber ocurrido con Abigail? Bueno, una vez más un beso. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Por otro relato increíble. Un besito para ti y para tu abuela. Mucha luz y salud para las dos. Y hasta la próxima. Y ahora vamos al siguiente relato, que se llama La mujer de blanco en el cementerio. Hola Fernanda, llevo algunos meses siguiendo tu canal. Lo amo y lo escucho cuando estoy haciendo mis quehaceres domésticos. Eres increíble y amo la manera en que cuentas los relatos. Creo que fue exactamente eso lo que me enganchó a ellos. ¿Sabes? Hay una energía en tu voz, una forma de conducir cada historia que hace que uno sienta que está ahí, presente, viviendo ese momento junto a quien lo relató. Es un talento que no todo el mundo tiene y tú lo tienes de sobra. Gracias por el cariño, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos al relato porque sé que no te gusta mucho la cháchara. Me llamo Talita, pueden decir mi nombre sin ningún problema. Y el relato es cortito, pero memorable, de esos que se quedan en la memoria por años y años. Cuando tenía alrededor de 9 años de edad, un día fui con una amiga de mi mamá a visitar a unos parientes de ella que vivían cerca de un cementerio de la ciudad. Y ya saben cómo es, ¿verdad? Los niños no se quedan quietos, los niños quieren explorar, quieren descubrir, quieren ir más allá de la reja. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Decidimos entrar al cementerio para visitar algunas tumbas y ya estaba cayendo la noche, ¿saben? Ese momento del famoso tardecita, cuando la luz del día empieza a oscurecer y el ambiente va adquiriendo esa atmósfera diferente, más quieta, más pesada, más cargada de una energía que durante el día parece menos intensa. Fue algo rápido, una visita breve, sin intención de quedarse mucho tiempo por allí. Y cuando estábamos saliendo, escuchamos a una muchacha que nos llamaba, miramos hacia atrás, y era una muchacha con un vestido largo, toda blanquita, de una blancura que llamaba la atención, casi luminosa en esa luz de fin de tarde. Tenía una apariencia serena, calmada, no había nada en ella que inmediatamente disparara una alarma. Estaba preguntando si sabíamos dónde quedaba la salida. Y detalle importante, estábamos prácticamente en la recta del portón, la salida estaba ahí visible, a pocos metros de distancia. Yo, por ser una niña de 9 años, no encontré nada extraño en eso. Una muchacha pidiendo información, así de simple. Y la amiga de mi mamá, que era adulta, tampoco mostró ninguna extrañeza en ese primer momento. Entonces respondimos con normalidad, señalamos la dirección y le dijimos que podía seguirnos ya que íbamos exactamente hacia la salida. Las dos salimos del cementerio y pensamos, naturalmente, que ella habría venido con nosotras, siguiendo nuestros pasos. Pero cuando nos giramos para confirmar si había encontrado la salida, si estaba pasando por el portón con nosotras, la escena que encontramos fue otra. Ella estaba parada en el portón agradeciéndonos con un gesto tranquilo, como si eso fuera suficiente, como si el portón fuera el límite del camino que podía recorrer. Todo bien, hasta ahí parecía una situación normal, solo que entonces nos giramos de nuevo por una fracción de segundo y cuando miramos hacia atrás otra vez, eran cuestión de 2 segundos, no más de eso, la muchacha simplemente había desaparecido, desvanecido por completo. Y el detalle que hace todo aún más perturbador es que frente al cementerio había una calle abierta, amplia, sin obstáculos, sin nada que pudiera ocultar a una persona en 2 segundos. Si hubiera salido caminando, la habríamos visto. Si hubiera corrido, la habríamos escuchado. Pero no había nada, ni rastro, ni sombra, ni sonido de pasos, como si simplemente se hubiera disuelto en el aire de ese fin de tarde. La amiga de mi mamá se dio cuenta de lo que había ocurrido, pero con ese instinto protector de adulto que no quiere asustar a un niño, no dijo nada en ese momento. Se quedó callada. Me tomó de la mano y nos fuimos como si nada hubiera pasado. Pero sé, hoy con casi 20 años de distancia de ese momento, que ella vio, que ella entendió y que eligió protegerme de ese susto en ese instante, porque a veces el silencio es la forma más gentil de proteger a alguien. La vida siguió, pero la memoria quedó. Y hoy, Fernanda, ya pasados casi 20 años, ya no me asusto cuando pienso en aquello. El miedo se fue con el tiempo, pero la curiosidad se quedó. ¿Qué quería de nosotras esa muchacha, esa alma?
Habría muerto y no encontrado el camino de regreso a la luz. Estaría perdida en ese espacio entre lo que es y lo que ya fue, sin saber cómo seguir adelante. Juro que no lo sé. Y tal vez no haya una respuesta definitiva, porque esas cosas rara vez son lo suficientemente simples como para caber en una explicación clara. Ese fue mi relato, Fernanda, y disculpe cualquier error. Me gustaría mucho compartirlo con usted y con sus suscriptores, porque guardar una historia así dentro de uno por tanto tiempo es algo que pesa de una manera diferente. Contar es una forma de soltar, de darle vida a algo que quedó detenido en el tiempo. Esta fue la única vez que tuve un contacto directo así con el otro lado, al menos que yo tenga conciencia. Besos de luz y siga con los relatos, hoy los amo muchísimo. Le deseo mucho éxito y usted es maravillosa. Gracias por el cariño, ¿de acuerdo? Un beso, muchas gracias por enviar el relato. Y claro que si tienen más relatos pueden mandarlos aquí al canal, la puerta siempre está abierta. Y gente, vaya relato, ¿verdad? Me quedo pensando mucho en esa historia y ¿saben qué se me vino a la cabeza? ¿Saben esa frase de estar en el lugar correcto y en el momento correcto? Pienso mucho en eso aquí, porque el cementerio es grande. Ese atardecer tenía muchas direcciones posibles y aún así esa presencia fue exactamente hasta donde estaban Talita y la amiga de su mamá. No fue a otro rincón, no fue a la calle, no fue a ningún lugar más allá de ese punto específico donde ellas estaban. Y eso para mí no es coincidencia. Me imagino que el universo, la vida, sabía que Talita estaba ahí con un corazón abierto, sin miedo, sin prejuicio, y que ella iba a ayudar. Una niña de 9 años que responde con naturalidad a una pregunta que mirando ahora, tal vez era más que una simple pregunta sobre la salida. Tal vez era un pedido de algo mayor, una confirmación de que había un camino, un permiso para seguir adelante. Porque piénsenlo bien, ¿no es así? No todos los espíritus quedan confinados a un único espacio. Ella podría haber ido a otros lugares, podría haber intentado encontrar la casa donde vivió, algún pariente con quien tenía un vínculo fuerte, algún lugar que guardara una memoria afectiva. Pero ella estaba ahí, en ese cementerio, en ese atardecer, y fue exactamente hasta donde estaba Talita. Creo que el universo puso a cada una de ellas ahí por un motivo, y que ese encuentro, por más breve y aterrador que parezca, tuvo un propósito que ninguna de las dos va a entender completamente, pero que de alguna forma fue cumplido. Entonces, un beso. Muchas gracias, ¿de acuerdo? Por otro relato que quedó guardado en el corazón. Y bueno, gente, eso es todo. Este fue el último relato de esta colección gigantesca sobre cementerios. Y espero mucho que hayan disfrutado tanto como yo disfruté de estar aquí contando cada historia para ustedes. Es eso. Gente, chao, chao, besitos y los veo en el próximo video, en los próximos relatos.